las preguntas por chat, en lo posible, porque si no va a ser un lío y voy contestando. Bueno, hablamos un poquito de primero, mientras van pensando preguntas y van escribiendo, un poquito de la modalidad del examen. Ahí el examen tiene van a ser 20 preguntas en total, de las cuales la gran mayoría van a ser de multiple choice o verdadero o falso, ¿sí? Las preguntas, les voy anticipando que son preguntas, entre comillas, para pensar un poquitito, es decir, no son preguntas en lo posible, que se contestan con Google, porque si no sería realmente muy sencillo para ustedes, y de manera tal de que son preguntas que tengan que resolverse en función de conocimientos que necesariamente tienen que tener previamente, es decir, no tendrían tiempo suficiente como para, que el tiempo es de 1 hora, para poder buscar la información y poder responder la pregunta, porque ya no pueden responder el resto, ¿sí? Se perderían 15 minutos con una pregunta solamente. Les anticipo para los que se confíen en tener todos los libros alrededor, para poder responderlo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema que los exámenes no son para todos son distintos, es decir, si tienen un grupo de WhatsApp, que van a tener seguramente un grupo de WhatsApp donde digan la tercera que va, verdadero o falso, bueno, la tercera de uno no va a ser la misma tercera de otro. Les aviso eso. Así que si quieren hacerlo, háganlo, pero les puede salir bien como les puede salir mal. ¿Está? Lo más probable es que les salga mal. No sé, son comentarios que yo les voy haciendo para que no los tomen de sorpresa. Digo, por ese lado no vayan si quieren por otro, pero por ese no. Bueno, algunos se ríen, pero yo les comento algo. En el examen del cuatrimestre pasado, que fue la primera y única experiencia con un examen en esta modalidad, en las preguntas de desarrollo, ahí va a haber una serie de preguntas, verdadero o falso, y multiple choice, y después va a haber por lo menos 2 preguntas que le llamamos entre comillas de desarrollo, en las cuales, o sea, no se responden con cruces o tildes, sino que acá en realidad no hay cruces porque no escriben, sino que tienen que escribir algo. Igual esas preguntas son concretas, es decir, son casos a resolver, que tenga que ver obviamente con los temas que entran en el examen, ¿sí? Con competencia, con recusación, bueno, por dar algunos ejemplos. Pasó el cuatrimestre pasado que muchos respondían las mismas cosas. Entonces, evidentemente se han pasado la respuesta. El problema es que todos lo respondieron mal. Es decir, uno hizo una respuesta, la hizo mal y todos los demás lo repitieron. Así que también tengan en cuenta eso, ¿no? De qué le están repitiendo. Les aviso también, porque todos era exactamente el mismo error. Es decir, qué casualidad, que estaban todos juntos en una sala. Bueno, si lo van a hacer, usen barbijo. Nada más. Pero por ahí sí, por ahí estaban todos juntos haciéndolo, pero la cuestión concretamente es que piensen antes de escribir. Las preguntas de desarrollo son preguntas puntuales que tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones de competencia, cuál es el juez competente en determinado caso, ¿sí? Si podría en ese supuesto ser o no recusado, estoy poniendo ejemplos, ¿sí? ¿Dónde tramitaría, bueno, quién es el juez competente, obviamente, dónde tramitaría este proceso? ¿Cuál sería la segunda instancia en ese caso? Bueno, esto es decir, se les plantea un caso
y en base a ese caso se hacen 3 o 4 preguntas, ¿sí? Pero son cuestiones concretas, es decir, si no tienen un conocimiento previo es muy difícil realmente responderlas, ¿no? Bueno, vamos ahora sí tenemos un montón de preguntas, como 12. A ver, vamos, a ver. Reglamento y acordadas no lo puedo diferenciar bien. Bueno, el tema la diferencia entre reglamentos y acordadas es que los reglamentos regulan, constituyen regulaciones en general, ¿sí? Para todos los casos en general, es decir, equivaldría, no es, obviamente que no es una ley, porque por eso es un reglamento, porque emana, es una disposición, digamos, entre comillas, administrativa, que emana de un órgano de justicia, por ejemplo, la Suprema Corte, ¿sí? O la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero tienen un contenido de carácter general. Por ejemplo, reglamento de presentaciones electrónicas, ¿sí? Es decir, ¿cómo se van a regular todas las presentaciones electrónicas de ahí en más? Reglamento de notificaciones electrónicas. ¿Cómo van a funcionar las notificaciones electrónicas de ahí en más? La acordada es, la diferencia con la acordada, que la acordada regula un supuesto en particular. Por ejemplo, es decir, tiene en común con el reglamento que es una disposición de tipo administrativa que emana de un órgano judicial. Pero la diferencia es que regula o se refiere, o su contenido refiere a un supuesto en particular. Por ejemplo, se dicta una acordada para disponer que el 12 de octubre es inhábil judicial, ¿sí? Eso se regula un supuesto en particular, ¿sí? Se dispone una acordada o se dicta una acordada para disponer que la feria judicial va a ser en tal periodo, ¿sí? De tal fecha a tal fecha. Entonces, regula un supuesto puntual. Lo que ocurre, y ahí medio que les complico la vida, es que formalmente el reglamento se emite a través de una acordada, ¿sí? Es decir, si ustedes buscan un reglamento, el reglamento de presentaciones electrónicas, el que establece el expediente electrónico, van a ver que dice acordada 3975/20. Entonces dicen, pero ¿cómo? Es un reglamento, no era que de diferentes, no, la diferencia es no en cuanto a la forma, sino puntualmente en cuanto al contenido. El reglamento contempla supuestos en general, contenido en general. Acordada prevé un acto procesal o un supuesto o una cuestión en particular. ¿Cuál es la diferencia entre declinatoria e inhibitoria? La diferencia entre declinatoria e inhibitoria, las dos tienen en común que es cuando se plantea una cuestión de competencia. ¿Qué significa plantear una cuestión de competencia? Cuando yo le planteo al juez que no es el que corresponde que intervenga de acuerdo a las reglas de la aplicación de las reglas de competencia. Le digo al juez, usted no es el juez competente en este caso, sino que es este otro. Ahora, yo tengo dos posibilidades. Una, presentar este planteo, o hacer este planteo ante el mismo juez que está interviniendo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Hay un proceso que tramita en el juzgado civil número 2 de Mar del Plata, ¿sí? Civil y comercial número 2 de Mar del Plata. Yo soy demandado, me notifican la demanda y yo considero que el proceso debería tramitar en otro juzgado, el que se les ocurra. Pongámosle el proceso tendría que tramitar en el fuero civil y comercial de Bahía Blanca, ¿sí? Entonces, yo tengo la posibilidad de presentarme ante el mismo juez que está interviniendo, en el juzgado 2 de Mar del Plata, y plantear una declinatoria, ¿sí? La declinatoria es el planteo de cuando yo introduzco una cuestión de competencia, pero ante el mismo juez que está interviniendo, ¿sí? El que ya está. En la inhibitoria es lo mismo, pero yo me presento ante el juez que yo creo que debería estar interviniendo. Entonces, volvemos para atrás con el ejemplo.
Yo demandado digo, no, en realidad esto no tendría que tramitar en Mar del Plata, tiene que tramitar en Bahía Blanca. Entonces, me presento ante un juez civil y comercial de Bahía Blanca y lo que digo es, acá hay un proceso en Mar del Plata y en realidad el competente es usted. El juez de Bahía Blanca se tiene que declarar competente y tiene que, entonces, si se declara competente, manda a, se genera ya la cuestión de competencia, ¿sí? Con el juez de Mar del Plata. Si el juez de Mar del Plata ratifica su competencia, se genera un conflicto de competencia, ¿sí? Entonces, la declinatoria es cuando se plantea una cuestión de competencia ante el juez que está interviniendo, y la inhibitoria es cuando se plantea una cuestión de competencia ante el juez que considero que debería estar interviniendo, ¿sí? Si ese juez, repito, se declara competente, entonces se genera cuestión de competencia y eso se va a tener que resolver. Recuerden que, en principio, la vía es la declinatoria, ¿eh? La vía es la declinatoria, pero, cuando el conflicto es entre jueces de distinto departamento judicial, quien plantea la cuestión tiene la posibilidad de elegir declinatoria e inhibitoria, ¿sí? Puede elegir. Si quiere plantear la declinatoria y si no, plantea la inhibitoria. Y recuerden que siempre las cuestiones de competencia las resuelve el superior común. Conflicto de competencia entre dos jueces civiles de Mar del Plata, la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata. Conflicto de competencia entre un juez civil y comercial de Mar del Plata y un juez civil y comercial de Bahía Blanca, ni la Cámara de Mar del Plata ni la Cámara de Bahía Blanca, la Suprema Corte. ¿Sí? Conflicto de competencia entre un juez civil y Mar del Plata y un juez contencioso administrativo de Mar del Plata, los dos son de Mar del Plata, pero son de distintos fueros, no tienen superior común, la Suprema Corte. ¿Sí? General, para el parcial, ¿podemos ver cuáles puntos son prioritarios del programa? Son todos prioritarios, desde el primero hasta el último. ¿Es secuencial el parcial? Sí, es secuencial el parcial, sí. No se puede volver a, si te referís a secuencial de que no se puede volver atrás con las respuestas, sí, y cuando se termina el tiempo el parcial se cierra automáticamente. Es decir, desaparece el supuesto de, ¿me da 2 minutos más? Bueno, ¿qué pasa en los parciales presenciales? No existe más, porque el sistema les dice que no. En realidad no los deja ni preguntar, se cierra. Micaela González, los juzgados de primera instancia, los civil y comercial, ¿son 14 o 16? Son 16. En la ley dice 18, pero funcionando actualmente son 16. Igual yo les hago una, por ahí no sé si esto los libero, no va a haber una pregunta que diga cuántos juzgados hay en Mar del Plata, es un ejercicio de memoria, sí, léalo, sí, obviamente, para tener una idea, pero primero porque es una pregunta que se contesta con Google. Segundo, que es un ejercicio de memoria un poco, no sé si tiene demasiado sentido, porque los juzgados hoy son 16 y mañana pueden ser más. ¿Sí? Se crean 2 juzgados más y ya no son más 16. ¿Sí? Sí, obviamente tener idea que no son 4, ¿sí? Pero uno más, uno menos. Para aquellos que rendimos el 16, la misma modalidad del parcial, sí, supongo que te referís al 16, no sé, ¿por qué el 16? Al recuperatorio, ¿será? ¿Por Hola, qué medio profesor. dan el examen? Buenas tardes, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una consulta? Yo soy la que pregunté lo del parcial. A ver, espera, porque te escucho. ¿Se escucha bien ahí? Le voy a subir el volumen a la computadora porque te escucho. Ahora sí, volví a preguntarme. Hasta lo que tenía entendido, los que rendimos criminología, el 10, nos dieron la posibilidad de rendir elementos el 16, o sea, juntos con los que rinden recuperatorio. Y quería saber si iba a ser la misma modalidad. Igual, sí, es la misma modalidad. Me acabo de enterar lo del 16, pero es la misma modalidad. Ah, Los parciales no van a ser iguales, obviamente, pero son similares. Lo mismo el perfecto. recuperatorio, son similares. Muchas Eh, gracias.
A ver, seguimos preguntando. ¿Por qué medio dan el examen? El examen se sube a la plataforma, al campus, ¿sí? ¿Son justificados los verdaderos o falsos? No, no. Si la pregunta es, ¿los puedo contestar al tuntún? Bueno, le tengo que ser honesto, le digo que sí. Es decir, por ahí se levantaron bien ese día y las pegaron todas. El tiempo ¿A qué estimado... hora es el parcial, profesor? Disculpe. ¿Cómo? ¿A qué hora es el parcial? A las 15. Lo que sí le digo es que si están mal, totalmente mal, las dos preguntas de desarrollo, no pueden aprobar, ¿sí? Precisamente por eso, para que no sea un parcial contestado al tuntún. El tiempo estimado de 1 hora y cuarto. Entendía que era 1 hora, no sé si me lo habrán modificado. Gracias, se me pasó, ahí está. ¿Sería correcto decir que el reglamento hace el funcionamiento y la acordada como realizar determinada actividad? Sí, sí, Débora, está bien. Sí, el reglamento tiene que ver con el funcionamiento general de la Administración de Justicia y la acordada con un determinado supuesto o un determinado acto. Entonces, tanto la inhibitoria como la declinatoria, ¿sería por territorio? No, la inhibitoria o la declinatoria puede ser por cualquier tipo por la incompetencia puede ser por cualquier tipo de cuestión, ¿sí? Lo único que el hecho de que la inhibitoria procede cuando la cuestión de competencia tiene que ver con que sean jueces de distinto departamento judicial. O sea, sí, territorio. Siempre es una sola, se puede hacer uso de la inhibitoria. No se puede, fíjense, la ley es bastante clara. No pueden establecerse, no pueden deducirse inhibitoria y declinatoria simultáneamente, o una u otra. Y el único que puede elegir es el que plantea una cuestión de competencia por entender de que, cuando la cuestión de competencia se plantea entre jueces de distintos departamentos judiciales. De lo contrario, únicamente tenés la declinatoria. Es decir, si el conflicto de competencia entre dos jueces del Departamento Judicial de Mar del Plata, tenés declinatoria. Puede ser que la ley 5827 indique que hay 2 tribunales de familia, pero en realidad hay 6 y son juzgados. Bueno, Francisco, vas a tener que buscarte un texto actualizado de la ley 5827. Te sugiero que googlees 5827 en o gba.gov.ar y saques un texto actualizado, porque por ahí estás mirando un texto viejo. Originalmente la 5827 disponía que hubiese en Mar del Plata 2 tribunales de familia. Los tribunales de familia eran tribunales de instancia única, no existen más. Un buen día, esos tribunales, salió una ley, ya hace muchos años, que es la 13634, que disolvió los tribunales de familia y los convirtió en juzgados unipersonales. Es decir, que en Mar del Plata había 2 tribunales de familia, cada uno con 3 jueces. O sea que teníamos Tribunal 1 con 3 jueces, Tribunal 2 con 3 jueces. Lo que se hizo es disolver los juzgados de familia y teníamos en total 6 jueces, 3 en un tribunal, 3 en otro. Cada juez con cada juez se formó un juzgado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, hoy el fuero de familia en Mar del Plata está integrado por 6 juzgados unipersonales de familia. Esa ley fue la que también, la 13634, disolvió los tribunales de menores. Existían antes, en la provincia de Buenos Aires, tribunales de menores, que en realidad se llamaban tribunales, pero en realidad eran unipersonales. Por eso era una típica pregunta con un poquito de veneno, en los exámenes, ¿cuántos jueces tiene un tribunal de menores? Que decían 3, porque es un tribunal, no, era unipersonal. Bueno, no existen más, no existieron más. Los tribunales de menores se ocupaban de todas las cuestiones donde era una competencia por razón de la persona, el menor. Y se encargaban de las cuestiones civiles y las cuestiones penales. Eso desaparece y las cuestiones civiles, donde sean parte de los menores, las que tengan que ver con el estado de bienestar, situación de abandono de menores, va a los juzgados de familia. Va a familia. Y las cuestiones penales, para las cuestiones penales, se crea un fuero específico, que es el fuero de responsabilidad juvenil. ¿Sí? Es decir, desaparecen los tribunales de menores y su competencia se reparte. Las cuestiones civiles a familia. Y las penales se crea un fuero penal específico, el fuero de responsabilidad general juvenil.
Bien, el recurso extraordinario, no vemos para esta parte el recurso extraordinario, en realidad ni siquiera lo vemos en esta materia. Mónica, agudizame, desmenuzame un poco más la pregunta. ¿Qué necesitas del recurso extraordinario? No vamos a ver, no vemos acá recurso extraordinario. Explícame un poquitito más la pregunta y te contesto. ¿El recuperatorio es el 16? No, entiendo que no creo que sea el 16, porque normalmente nosotros, una semana después del examen, estamos entregando notas y haciendo revisión, y a la otra semana es el recuperatorio, así que me parece que debe ser el 23, pero eso que después se los confirmo. Si hay juego de familia son 6, ya lo contestamos. A ver, Ludmila, en el caso de la corporación de las sociedades anónimas, ¿quedan abarcados los supuestos de justicia ordinaria? A ver, Ludmila, lo que calculo que te estás refiriendo a la competencia federal. Sí, sí, obviamente que si es un establecimiento comercial o industrial, que es, o una sucursal, perdón, de una sociedad anónima que tiene sede en otro lado, y hay una sucursal, por ejemplo, en Mar del Plata, a los efectos del cumplimiento de las obligaciones o en cuanto a los conflictos en los cuales sea parte de esa sucursal, se considera que es vecino de Mar del Plata. Calculo que es a eso la pregunta. Están en el proceso 7 juegos de familia de Mar del Plata. Los juegos de familia son 1 y 2 consejeros de familia por cada juez, sino que los juegos de familia sí, son, además que son unipersonales, tienen cada uno 2 consejeros de familia, además de tener un psicólogo, un psiquiatra y un asistente social, que esos 3 forman lo que llaman comisión asesora, ¿sí? Y los 2 consejeros de familia son los que intervienen. Esto en realidad no se lo vamos a preguntar, decir qué hace el consejero de familia, porque esto lo van a ver en otra materia. Los consejeros de familia son los que intervienen en la denominada etapa previa. Es decir, recuerden que en familia, y esto sí, entra parte parcial, cuando ven mediación, no hay mediación. La mediación, los procesos de familia es uno de los supuestos donde no se aplica la ley no hay mediación prejudicial obligatoria, pero sí hay una suerte de, entre comillas, de mediación dentro del Poder Judicial. Es decir, yo inicio un proceso de familia contradictorio y el juzgado, antes de dar traslado de la demanda, manda las actuaciones al consejero de familia del propio juzgado, y el consejero de familia cita a las partes. ¿Para qué? Para intentar una conciliación. Si no llegan a una conciliación, ahí sí, las actuaciones continúan. De lo contrario, se cierra ya el proceso con una conciliación. Se termina, mejor, no se cierra. ¿Los tribunales de menores son de instancia única y se puede apelar? No, no existen tribunales de menores. Repito, están los juzgados de familia, que se ocupan, además de las cuestiones de familia, las cuestiones, entre comillas, civiles de menores, adopción o todas las situaciones en las cuales un menor se encuentra en estado de, o que las cuestiones que tengan que ver con la salud, bienestar de un menor, y las cuestiones penales están el fuero de responsabilidad penal juvenil, con los juzgados de garantías de responsabilidad penal juvenil, o los juzgados de garantía del joven, y los tribunales de responsabilidad penal juvenil que intervienen en la etapa de juicio. Después, Lucas Isín, ¿se puede pedir declinatoria entre jueces, por ejemplo, de juzgado de familia número 1 y juzgado de familia número 3? Si son del mismo departamento judicial, sí. En caso de declinatoria, si son, no, perdón, si son entre dos mismos jueces del mismo departamento, siempre podés pedir declinatoria. Lo que no siempre podés pedir es inhibitoria. Inhibitoria solamente si la cuestión de competencia es entre jueces de distintos departamentos judiciales, ¿sí? En caso de declinatoria e inhibitoria, para plantear la incompetencia, ¿no se pueden plantear las dos simultáneamente? No, la ley prohíbe que se planteen simultáneamente, o una u otra. Bien, creo que no tengo más preguntas.
espero otras. Respecto a la pregunta de qué temas son importantes, en realidad, a ver, son 6 bolillas, de manera tal de que todos los temas pueden ser evaluados. ¿Podríamos ver cuáles son específicamente las diferencias entre acción y pretensión? Bien, bueno, esto para un rato. La cuestión es la siguiente. El tema de la acción y de la pretensión tiene que ver con una cuestión puntualmente, que es la de el objeto del proceso. Es decir, sobre qué recae el proceso, qué es lo que determina el inicio, la continuación y la extinción del proceso. Durante mucho tiempo se entendía que el objeto del proceso era la acción, pero para saber si el objeto del proceso es la acción, es necesario tratar de dilucidar qué es la acción, ¿sí? Ustedes habrán visto que hay distintas, es decir, el concepto de acción como que fue evolucionando al compás de la evolución del derecho procesal, ¿sí? Estaban las teorías denominadas clásicas, que son las que identificaban el concepto de acción, la acción con el derecho subjetivo de fondo, eran lo mismo, ¿sí? O que era el derecho subjetivo de fondo cuando se hacía valer en un proceso, cuando se reclamaba judicialmente. Estas teorías clásicas, entonces, repito, identifican a la acción con el mismo derecho subjetivo que intenta tutelarse. Son las teorías que negaban a la autonomía de las normas, procesales y la autonomía del derecho procesal, como se llama el derecho. A mediados del siglo XIX, concretamente en 1856, en Alemania, se produce una especie de Big Bang en la evolución del derecho procesal, a partir de una discusión entre dos procesalistas alemanes, que se llamaban, se los escribo, esto es un poco a título un poco también anecdótico, Windheid y Mutter. Windheid y Mutter discutieron respecto o estudiando un poco el proceso civil romano, advirtieron que en realidad existe una separación entre lo que es el derecho subjetivo que se reclama, cuya tutela se reclama, y el hecho de reclamarlo. Son dos cosas distintas. Lo cual genera, ellos lo que ven es que se genera una relación jurídica distinta de la relación jurídica de fondo. Es decir, por un lado tenemos la relación jurídica acreedor-deudor, la relación jurídica de fondo, y en el proceso se genera una nueva relación jurídica que es actor y demandado. A partir de ahí, ellos ven que la acción es un derecho en realidad ejercido en concreto, que es el derecho de obtener una sentencia, favorable, ¿sí? Según unos, un derecho ejercido contra el Estado y según otros, ejercido contra el adversario. El problema es que la acción nacería cuando se obtiene una sentencia favorable. Entonces tenemos un problema. El Estado no está obligado a darnos la razón. El Estado está obligado a escucharnos, ¿sí? Yo cuando interpongo una demanda, el deber del juez es dar traslado de la demanda, llevar adelante todo un proceso y después resolver. Después veremos si me dice que sí o me dice que no, si me da la razón o no me da la razón. El deber del juez, acuérdense los deberes del artículo 34, resolver. No dice el artículo 34, resolver a favor de tal. No, eso va a depender del caso, ¿sí? Entonces, la acción no puede ser el derecho a obtener una sentencia favorable. En el medio aparece otra postura, que es la de Chiovenda en realidad se pronuncia, que entiende que la acción es un derecho potestativo
porque es el derecho, primero, de yo elijo reclamar o no reclamar, y además elijo qué es lo que estoy reclamando, ¿sí? Esto lo estoy explicando, esto es para una clase entera, lo estoy explicando en 5 minutos. Y finalmente, existe otra teoría, que es la de la acción como derecho abstracto, la de Degenkolb, que entiende que la acción en realidad es un derecho, no podemos decir que la acción es un derecho concreto de obtener una sentencia favorable, porque el juez no está obligado a darnos la razón, sino que es el derecho que en abstracto tenemos de reclamar la tutela de un derecho subjetivo. Es decir, yo soy titular de un derecho subjetivo que ha sido violado, y siempre voy a tener la posibilidad de acudir a un juez a reclamarlo. Después veremos si tengo razón o si no tengo razón. Pero la posibilidad de poder reclamar la tutela de un derecho, esa es la acción. El derecho de acceder, de acudir a un juez a fin de reclamar la tutela de un derecho subjetivo, independientemente de qué derecho sea. Ahora, cuando yo ejerzo la acción, ya es a los efectos de acudir a un juez y realizar un reclamo en concreto. Ahora, cuando yo realizo ese reclamo en concreto, ya agoté la acción, ya hice uso de ese derecho de accionar, que es lo que, esto es lo que después este concepto fue, digamos, pulido, por así decir, por el derecho procesal constitucional, y se conoce como derecho a la jurisdicción, el derecho de poder acceder a un juez a reclamar, ¿sí? Eso es la acción. Ahora, ¿es eso el objeto del proceso? No, porque el objeto del proceso tiene que estar presente durante el proceso. Es lo que determina que yo inicie el proceso, sobre lo cual va a contestar, se va a defender el demandado, sobre lo cual van a recaer las pruebas y sobre lo cual va a tener que resolver el juez. Ese objeto del proceso podrá ser que yo pido la desocupación de un inmueble en un juicio de desalojo, que yo pido que me reparen un perjuicio sufrido en un juicio de daños y perjuicios, que yo pido la nulidad de un acto jurídico. ¿Está claro? Ahora, la acción siempre es la misma, es la posibilidad de acudir a un juez. Una vez que yo acudí a un juez y me presenté y digo, vengo a reclamar esto, ya deduje la acción, ya usé la acción. ¿Es el objeto? No. La acción es un presupuesto del proceso. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el objeto? Todavía no respondimos a la pregunta. Ahí aparece el concepto de pretensión. La pretensión es el objeto del proceso. Y la pretensión es la afirmación de ser titular de un derecho que ha sido violado y el reclamo en concreto de la tutela de ese derecho. Eso sí es el objeto del proceso. ¿Por qué? ¿Dónde va a estar contenida la pretensión? En la demanda. Si nosotros agarramos un expediente y decimos, bueno, a ver, ¿qué reclama la parte actora? ¿Qué vamos a leer? ¿Dónde vamos a buscar? La demanda. ¿Qué reclama? Una suma de dinero, una conducta, una obligación de hacer, una obligación de no hacer. ¿Qué es lo que está reclamando? ¿Qué pide? ¿Sobre qué va a defenderse? ¿Sobre qué va a contestar el demandado? Sobre esa pretensión. ¿Sí? ¿Sobre qué van a recaer las pruebas? Sobre esa pretensión. ¿Y sobre qué va a resolver el juez? Sobre esa pretensión. Recuerden que tiene que resolver de acuerdo al principio de legalidad y de congruencia. El juez no puede salirse de lo reclamado. Nosotros vamos a ver en la segunda parte qué consiste puntualmente el principio de congruencia. ¿Sí? Entonces, el objeto del proceso es la pretensión. Es el reclamo en concreto que estoy haciendo en el proceso. ¿El derecho a la acción sale del artículo 14? Sí, por supuesto, del artículo 14, del artículo 18. Después, ¿qué quiere decir ordenatorio? ¿Qué quiere decir instructorio? Ordenatorio es todo lo que tenga que ver con el curso del proceso, el trámite del proceso. No quiero decir el orden porque sería definirlo con la misma palabra que trato de definir. Pero es con el curso del trámite del proceso, como por ejemplo el impulso del proceso, como por ejemplo la posibilidad de citar a las partes para arribar a eventualmente una conciliación. Instructorio es investigar, esclarecer la verdad de los hechos.
¿Los tribunales de trabajo son de única instancia? Sí. Acá hago una aclaración entre lo que está en la ley y lo que está en la realidad. Toda la vida, los tribunales de trabajo en la provincia de Buenos Aires fueron de instancia única. Es decir, que ante una sentencia de un tribunal de trabajo, ustedes únicamente tienen recurso extraordinario a la Suprema Corte. No habría Cámara de Apelaciones Laborales. Sin embargo, hace unos años se dictó una ley que reforma el procedimiento laboral, que creo que, si mal no recuerdo, 15075, que dispone que va a haber juzgados del trabajo y cámaras del trabajo. ¿Sí? Dispone la segunda instancia ordinaria. Esto todavía no está establecido, no está funcionando. De manera tal de que, de acuerdo a la ley, la organización de la justicia laboral es juzgado de primera instancia y cámaras. Ahora, en la realidad sigue siendo todavía como siempre. Son tribunales de instancia única. De hecho, en Mar del Plata hay funcionando, en la ley dice que eran 6, pero en realidad funcionando hay 4 tribunales de trabajo, que son todavía de única instancia. Otra pregunta. Bueno, lo del derecho a la acción, sí, ya lo contestamos. ¿Por qué un juez puede llamar a una audiencia de conciliación? El juez puede llamar a una audiencia de conciliación porque entiende que el conflicto es solucionable por un modo anormal de extinción del proceso, como es la conciliación. Es decir, que existe que por ahí no tiene demasiado sentido continuar con un proceso cuando las diferencias quizás no son tales o son salvables o pueden acercarse a la posición de las partes. Yo les explicaba cuando dimos este tema que históricamente los jueces rara vez llamaban a audiencia de conciliación, pero actualmente, por lo menos en Mar del Plata, es una constante. Inclusive hay a veces que en el proceso se llama una audiencia a 3 audiencias de conciliación, ¿sí? Porque el juez siempre intenta que las partes arriben a un acuerdo y que evite una sentencia, que por ahí un acuerdo les puede resultar inclusive hasta más beneficioso que una sentencia. O también para poder, es decir, a veces el juez advierte que en el proceso las discusiones son un poco por el hecho solamente de discutir, porque son cuestiones que son zanjables, que son solucionables, que lo único que falta es, lo que hace falta es sentarse a hablar, de que las partes no han arribado a un acuerdo porque no se han sentado a hablar. Ustedes me dirán, pero no tuvo una mediación previa. Sí, es cierto, pero a veces por ahí hay que ver en qué términos fue la mediación, ¿sí? Por ahí alguna de las partes no fue directamente a la mediación, o la mediación se hizo de manera muy escueta, se limitaron a dejar el acta, en el acta de la constancia de que no había acuerdo. Entonces, a veces las partes ante el mediador asumen una posición por ahí mucho más rígida que ante un juez. ¿Por qué? Porque el mediador no decide nada, en definitiva, y en cambio ante un juez las partes por ahí no se envalentonan tanto. Por eso a veces los jueces insisten mucho en que a la audiencia de conciliación no vengan solamente los abogados, sino que vengan también sus clientes. Entonces el abogado por ahí dice, no, pues yo soy apoderado. No, está bien, usted es apoderado y tiene facultades para venir, pero yo quiero verle la cara a su cliente. Y quiero que su cliente me diga por qué no quiere darle una solución, otro tipo de solución al conflicto. Ojo, está la posibilidad de que las partes digan, no, yo reclamo 1 millón y no me muevo de ahí. Y si me ofrecen 999.999, digo que no. Es una posibilidad. Lo que pasa es que en la práctica, las partes y los clientes, a ustedes les va a pasar en el ejercicio de la profesión, tontos no son. Entonces, saben que pararse frente a un juez con una postura excesivamente rígida les puede llegar a jugar un poquito en contra, ¿sí? Entonces, no digo que el juez lo tome mal, pero a veces el juez lo puede llegar a hacer entrar en razón, entre comillas, que por ahí el mediador no pudo, o no supo también. Entonces,
la finalidad de, de intentar una conciliación también es una cuestión de economía procesal. Terminar, no tener que esperar una sentencia que salga quizás dentro de 2 años para terminar un proceso. Ver la posibilidad de si se puede finalizar antes. Ojo, el juez no lo va a obligar, no va a obligar a nadie, no puede hacerlo. Tampoco puede adelantar su opinión. Pero lo que sí es, puede proponer posibilidades de acuerdo y después, bueno, las partes decidirán si sí o si no. ¿Cuál es el órgano máximo en el fuero penal? Bueno, en realidad el órgano máximo en la provincia de Buenos Aires es la Suprema Corte, pero dentro del fuero, en realidad es el órgano máximo para todos los fueros, pero dentro del fuero penal específicamente es el Tribunal de Casación Penal. Sí, ahí contestó Lucas, la de casación, sí, en realidad sería el de casación, perdón, en la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Casación es a nivel nacional. Y obviamente la Corte de la Nación. ¿Qué circunstancias no se puede acudir a un tribunal arbitral? Bueno, fíjense el código. No se puede acudir a un tribunal arbitral cuando la cuestión no es susceptible de transacción. ¿Cuándo no es susceptible de transacción? Cuando la cuestión involucra el orden público, por ejemplo, una cuestión de familia. ¿Sí? Ahí no se puede acudir a un tribunal arbitral. Tengo anotado que la recusación en nación no se da en el proceso de ejecución, sumarísimo, tercerías ni desalojos. ¿Podría explicarme bien a qué se refiere? A ver, Agustina, ahora yo te pregunto a qué te referís. Es decir, en ese tipo de procesos, en los procesos de ejecución, todos, ejecución de sentencia, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, en los juicios sumarísimos. Lo que pasa es que no te puedo explicar mucho más porque son cuestiones que vamos a ver en la segunda parte, porque cuando veamos tipos de procesos, ¿sí? En las tercerías, que es un tipo de proceso, implicaría una clase entera. O en el proceso de desalojo no puede plantearse la recusación, en realidad la recusación sin causa, sin causa, no la recusación sin causa, con causa siempre. Yo le hice la pregunta de la incompetencia a María Florencia porque tengo un caso del cuatrimestre pasado que la respuesta correcta era plantear las dos simultáneamente y elegir entre declinatoria y inhibitoria. Una persona es notificada en la ciudad de Pergamino de una demanda promovida por ante juzgado civil y comercial de la ciudad de Necochea. Atento que el demandado considera que el proceso debía tramitar en Pergamino, desea plantear la incompetencia. Sí, bueno, había una opción, María Florencia, había una opción que era simultáneamente, pero no era para que la pongas como correcta. Era, entre comillas, si yo te pongo 4 opciones correctas, siempre vas a contestar bien. Te voy a poner una que es correcta y 3 que no son correctas. Después, bueno, vos tendrás que sabrás cuál contestás, ¿sí? Pero la respuesta correcta era, si eran de distinto departamento judicial, podía elegir entre una u otra, ¿sí? Que es lo que decíamos recién. La de inhibitoria es por el territorio y la declinatoria es por la materia. La declinatoria es por la materia siempre y cuando sea el del mismo departamento judicial. No, Romina, para no complicarte, es en principio la declinatoria y puede llegar a ser la inhibitoria si la cuestión de competencia es entre jueces de distinto departamento judicial, ¿sí? Bien. Sí, con la inhibitoria es por ser de otro departamento judicial, sí, por ser de otro departamento judicial. La mediación, solo proceso civil y comercial, no en familia, no en trabajo. Sí, exactamente, María Angélica, la mediación solo en procesos civil y comercial, y no todos, recuerden que concursales, o sea, universales, no, procesos donde quien reclame sea un menor tampoco, desalojo a elección, desalojo a elección de la parte actora, juicios ejecutivos a elección también de la parte actora. Bueno, contencioso administrativo no, familia no, penal no, trabajo no. Listo, profe, por todas las respuestas, su puntaje es un 10. Bueno, gracias, ponele. ¿Algo más?
estén todos claros. Bueno, guardo unos minutos, ¿alguna otra pregunta? La conciliación laboral, ¿nunca es obligatoria el CECLO? Ludmila, el CECLO es en Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no hay CECLO. Recuerden que, ojo con, y gracias por la pregunta, Ludmila, porque me hice acordar de algo. En la ciudad de Buenos Aires está el denominado CECLO. El CECLO es el sistema de conciliación laboral obligatoria. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, perdón, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, hay una instancia de conciliación laboral previa al proceso que es obligatoria. Ahora, en la provincia de Buenos Aires no la hay. Ustedes me dirán, y hay un punto en la bolilla 5 que es el tema del Ministerio de la Conciliación Laboral, en el Ministerio de Trabajo de Provincia. La conciliación laboral en el Ministerio de Trabajo de Provincia no es obligatoria. Es decir, yo puedo en provincia interponer la demanda directamente, ¿sí? Ahora, si yo inicio una conciliación laboral, la otra parte tampoco está obligada a someterse a la conciliación laboral. Puede declinar la instancia administrativa en cualquier momento, ¿sí? Entonces, si yo, obviamente que si no dice nada y se somete a la conciliación laboral, ahí sí la resolución va a ser obligatoria. Pero ustedes son abogados de un trabajador, ¿sí? De un empleado. Inician el reclamo laboral en el ministerio, en la Secretaría de Trabajo, la que está en Luro y España, ¿sí? La Secretaría de Trabajo notifica al empleador, ¿sí? El empleador puede ir a la audiencia de conciliación, ¿sí? Y someterse a la autoridad del Ministerio de la Secretaría de Trabajo, ¿sí? En definitiva el Ministerio de Trabajo de la provincia. Pero puede presentar una nota en la cual manifiesta que declina la instancia administrativa, sin dar ninguna explicación, ¿sí? Ya está, terminó la instancia administrativa e inician la demanda. Ahora, ustedes, abogados del trabajador, pueden decir, mira, yo no voy a perder tiempo en el Ministerio de Trabajo, yo directamente interpongo la demanda. Pueden hacerlo, ¿está claro? Provincia de Buenos Aires, así funciona. En Cava es distinto, en Cava sí está el CECLO y sí tienen que atravesar la etapa de conciliación laboral obligatoria, ¿sí? La conexidad es cuando se suma una acción, bueno, estaba esperando preguntas de esto, Ojo con acumulación de procesos, ¿sí? La conexidad es cuando se suma una acción a un proceso ya iniciado. Sí, porque en realidad, es decir, o ni, la conexidad se produce porque hay dos procesos donde hay una identidad. La identidad a veces se puede dar en forma total, perfecta, o se puede dar en forma parcial. La identidad en forma total es que cuando coinciden, hay tres ítems, sujeto, objeto y causa. Sujetos, las partes, actor y demandado. Objeto, la pretensión, ¿qué es lo que se reclama? Causa es la causa de la pretensión. La causa de la pretensión son los hechos, la relación jurídica que origina la pretensión. Entonces, a veces esta identidad es perfecta, es exacta, ¿sí? Los dos procesos son exactamente iguales. Coinciden tres ítems. A veces esta identidad es parcial. Coinciden algunos de los elementos, o dos de los elementos. Ahí es cuando se habla de conexidad, cuando tienen un vínculo en común. ¿Sí? Hay uno o dos elementos que son comunes. Por ejemplo, ustedes son abogados de una persona
que es locador en un contrato de locación. El contrato de locación está celebrado en dólares, ¿sí? Resulta que con el tema del cepo cambiario, etcétera, y más el dólar con el 30% más, y el dólar turista, el blue, el contado con liqui, y los 18 tipos de dólares distintos que hay, locador y locatario, o sea, propietario y lo que llama vulgarmente la gente le dice inquilino, pero ustedes ya son estudiantes de derecho, así que acostúmbrense a decir locatario, no ponen de acuerdo en los pagos. ¿Por qué? Porque el locador dice, no, tráeme los dólares, dijimos, el alquiler eran $500 por mes, a mí me traes los billetes verdes. El locatario va a decir, mira, yo los billetes verdes no los puedo comprar, porque es cepo cambiario, ¿sí? Entonces el locador dice, bueno, entonces vos traeme el dólar a la cotización, el dólar, no sé, blue, o en todo caso el turista. Y el locatario dice, no, yo te voy a traer el dólar oficial, el de 82 pesos, tipo vendedor, no sé cuánto está hoy, pero pongámosle. No se ponen de acuerdo, ¿sí? En el pago. En cuánto es el precio del alquiler, o qué tipo de dólar tiene que tomar. WhatsApp va, WhatsApp viene, llamada va, llamada viene. El locatario, como el locador no le quiere recibir los pagos, lo que hace es iniciar un juicio por lo que se llama, los que dieron obligaciones, ya saben de qué le estoy hablando, consignación de pagos. Deposita judicialmente ante un juez los alquileres y dice, señor juez, yo soy locatario. El locador no me quiere recibir los pagos. Acá, como no me lo quiere recibir, los deposito judicialmente y pido que lo notifiquen a él, para decirle, acá está la plata y que conteste lo que quiera contestar. Simultáneamente, y como el locador no recibió los pagos en mano, o depositados en su cuenta personal, inició un juicio de desalojo por falta de pago. Tenemos dos procesos, ¿sí? Juicio de desalojo y juicio por consignación de alquileres. Los objetos, las pretensiones son distintas. En uno se reclama la desocupación, andate del inmueble, y en otro se reclama que me tenga por cumplida la obligación. ¿Me siguen? Los objetos son distintos, pero los sujetos son los mismos, las mismas personas, pero con los roles invertidos. Uno va a ser actor en uno y demandado en otro, ¿sí? En el juicio de desalojo, el locador va a ser parte actora, el locatario demandado, y en el de consignación de alquileres, al revés. Y la causa de la pretensión es la misma, el contrato de locación, la relación locativa, la relación contractual entre las partes. Entonces, la sentencia que se dicte en uno tiene efecto, es decir, no pueden dictarse sentencias por jueces distintos y en forma separada, porque existe el riesgo de que existan sentencias contradictorias. Imagínense si un juez le dice al locador, usted tiene razón, y ordena el desalojo por falta de pago, y otro juez le dice al locatario, usted tiene razón, usted cumplió en tiempo y forma con los pagos del contrato de alquiler. Serían sentencias contradictorias, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese es el motivo por el cual tengan que acumularse. La acumulación tiene un fundamento de orden público. Inclusive, aunque ninguna de las partes lo pida, el juez de oficio la tiene que, si advierte que hay otro proceso conexo, tiene que disponer la acumulación. Y recuerden que el pedido de acumulación es, obviamente que acá es, la acumulación se produce por reunión, se juntan dos procesos, ¿sí? Y que si una parte pide la acumulación, el proceso queda suspendido hasta que se resuelva, ¿sí? Provoca el efecto que tiene la suspensión del trámite procesal. Fíjense, 188 y siguiente. ¿Puede explicar acumulación del proceso? Bueno, sí, lo acabo de explicar. Antes que no había visto la pregunta.
Si coinciden los sujetos, el objeto y la causa, ¿no sería el mismo proceso? ¿Se estarían acumulando dos procesos idénticos? Sí. No, si coinciden los tres, no es acumulación. Yo no me quería meter en eso. Si coinciden los tres, hay un planteo que vamos a ver en la segunda parte, que es litispendencia. Y ese segundo proceso termina, ¿sí? No puede continuar. ¿Mm? No puede haber dos procesos idénticos. Sobre universidad y abogados, ¿cuáles son los puntos más importantes? Bueno, universidad, órganos de gobierno de universidad y de facultad, composición y funciones. Composición y funciones, cómo se eligen o quién los elige. Y docentes, el régimen de docentes, tipos los tipos o las categorías de docentes. Recuerden que los docentes tienen distintas categorías. Uno de los, depende de qué criterio, los clasifica. Ratificación del Consejo Superior. Y después, a partir de ahí, tienen los docentes interinos, que son designados temporariamente, por más que sus designaciones, también denominados alguna vez adscriptos, los docentes libres, que no tienen ninguna designación, que no cobran un sueldo, ni dieron un concurso, los honorarios, después, de acuerdo a la dedicación, tienen dedicación simple, dedicación parcial, semi-exclusiva y exclusiva. Después, de acuerdo en cada cátedra, tienen categorías, de acuerdo digamos, al orden jerárquico, tienen un titular, tienen el que le sigue es el adjunto, sería mi caso. Después tienen los ayudantes de primera, que son los ayudantes graduados, y los ayudantes de segunda, que son los ayudantes estudiantes. ¿Sí? Y sobre colegiación, lo mismo, órganos del Colegio de Abogados y del Colegio Departamental, composición, funciones, quién los elige, sanciones disciplinarias, qué sanciones se le puede aplicar, causas de incompatibilidad, o inhabilidad para ejercer la profesión, el, la, los requisitos para ejercer la profesión, es decir, título de matrícula, pero en el caso de la matrícula, requisitos para matricularse. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Ya sé, les dije toda la ley 5177, ¿no? Empecé el número, le dije todo, no te ayudé mucho. Bueno, nada más, vamos terminando acá. Como siempre, cualquier duda que tengan me la hacen llegar a través del campus y me comprometo a contestárselo. A ver, ley 48, algunos puntos importantes. Que la ley 48 son muy poquitos artículos y en realidad son todos importantes. Miren bien el artículo 12, el caso de los casos de prórroga de competencia, mírenlo bien, ¿sí? Vamos, después eso es lo que es el 5, pero miren bien el 12, porque Se le cortó todo, doctor. Se que la cortó competencia todo. federal en principio es improrrogable, pero tiene. ¿Cómo? Se le cortó todo. Se escuchó el 12 y no sé si dijo el 5.
Se me había ido. Bueno, vamos terminando por hoy. No sé si no hay más preguntas, ¿no? Y bueno, cualquier cosa, repito, quedo a la espera de las consultas que quieran hacer. Y bueno, mucha suerte, el éxito, mejor dicho, el día viernes.